Bueno, continúa la polémica por los despidos de funcionarios públicos del gobierno. Este domingo el timonel del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo que los despidos registrados tras el cambio de mando no son injustificados y se busca cumplir con el programa de gobierno. Para ahondar en este y otros temas, nos encontramos con la diputada de la UDI, María José Hoffman. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Diputada, bueno, la UDI principalmente también y a través de una página web han hecho constantes denuncias. Ustedes hablan de despidos injustificados, muchos de ellos que corresponden a designaciones por alta dirección pública. ¿En qué va eso? ¿En qué se va a concretar? ¿Cómo se va a materializar? Ustedes han señalado que, por ejemplo, están evaluando ir a la Contraloría o crear hasta una comisión especial que investigue el tema. Nosotros queremos recibir todas las denuncias de despidos que nos parezcan que no corresponden. Acá evidentemente había un cambio de gobierno, se entiende y es de sentido común que aquellos cargos de confianza política tienen que dar un paso al lado. Y así lo han recibido desde las distintas reparticiones todos los funcionarios que entraron en esa condición. Lo que a nosotros nos parece inaceptable y además que contradice el espíritu de lo que se creó, que fue la alta dirección pública, de lo cual también Bachelet en su minuto, a meses de haber asumido, también hizo sus descargos que no le parecía que salieran muchos funcionarios. Yo te quiero decir una cosa, Viviana, a nosotros se nos criticó mucho, por ejemplo, en la provincia de San Antonio, de que no habíamos sacado a todos los funcionarios de la concertación que estaban en el servicio público. Y la verdad es que nosotros defendimos eso. Uno puede entender efectivamente los cargos de confianza, pero aquellos buenos trabajadores comprometidos con el país, obviamente que no nos parece que hoy día, de la forma que se está haciendo, incluso el castigo que se le está dando a aquellos que se quedaron en el gobierno de Piñera, habiendo entrado en el gobierno anterior de Bachelet, que se les, por ejemplo, los funcionarios del Cerro Castillo. O sea, nos parece que en ese sentido la concertación más el Partido Comunista están completamente emborrachados de poder y repartiendo esto como si fuera un botín, porque finalmente tú te das cuenta que más allá de que queden personas buenas, les importa más que llegue su gente sin siquiera darse cuenta incluso de quienes han, siendo muy poco prolijos con quienes han incorporado al servicio público. Está el caso de la gobernadora en la región de donde está senador Moreira, hoy día de senador, una persona que está con una ficha de protección social que va a recibir el bono marzo como indigente. O sea, tú dices, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿Es que entre gente buena o es simplemente responder a los favores que se le tiene que dar a cada uno de los partidos políticos? Ahora ustedes van a ir analizando caso a caso, porque sin duda, y uno también entendería que cuando hay un cambio de gobierno y sobre todo cuando se pasa de una coalición política a otra, se busquen personas de confianza, y muchas veces esto pasa también los cargos técnicos, porque puede ser que hay una afiliación política. En alguna de las notas que nosotros también presentábamos respecto a este tema, hay gente que dice, bueno, yo he militado durante muchísimos años en la UDI, y uno podría sospechar que tal vez una persona que tiene una militancia distinta pudiese generar cierto ruido en algún cargo en específico. ¿Cómo se va a analizar ahí el tema de que esto sea lo suficientemente prolijo respecto a estas denuncias y no finalmente sea una cacería cada administración, que haya este tipo de denuncias de que finalmente hay despido injustificado? Porque un poco lo mismo lo vimos cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que es exactamente como tú lo señalas. Aquí nosotros tuvimos la capacidad de mirar hacia adelante y todas aquellas personas que quisieran quedarse a trabajar por un proyecto, por el país, tenían ese espacio. Hoy día eso no está ocurriendo. ¿Y qué hay detrás? ¿Un revanchismo político, como hablan? Mira, yo creo que incluso más que revancha política, yo creo que es tan distinto como piensan ellos adentro de la concertación más el Partido Comunista, esta pseudo nueva mayoría que no tiene nada de nuevo, que tienen que compensar a muchos actores políticos, y eso les genera, porque efectivamente no son tantos cargos como uno esperaría, y hay mucha gente que salió en el gobierno pasado que probablemente nunca más o le ha costado mucho incorporarse en el mercado laboral, que hoy día necesitan en el fondo tener pega, y ustedes saben que finalmente se terminaron convirtiendo en eso en los últimos años. Y eso, mira, por último, no es tan criticable cuando tú ves que no ponen las personas con las condiciones adecuadas, como ha sido el caso de los subsecretarios, de gobernadores, que más que preocuparse de meter gente capacitada, se están preocupando de repartirse un botín en vez de haber ganado un gobierno. Y eso creo que no corresponde. Nosotros, diputada, y en lo concreto,
concreto, ¿dónde se va a avanzar en este tema? Porque hemos escuchado lo que decíamos, comisiones especiales, la Contraloría, ¿dónde se va a podríamos decir, materializar esto más que en un tema de denuncia y de respuesta por parte de la nueva administración, porque finalmente en esto podemos llevar mucho tiempo? En lo concreto, ¿dónde se va a materializar todas estas denuncias de despido? Nosotros estamos evaluando la mejor vía para hacerlo, y es tal como tú lo señalas, es quizás a través de la Contraloría, donde el camino más adecuado que debiéramos seguir. Pero también hay otra cosa, Viviana, que refleja un poco este espíritu. Las palabras, que yo sé que él ya pidió disculpas, y me encantaría también que el CERNAM se pronunciara. Las palabras del senador Letelier en este sentido también creo que reflejan el espíritu que existe dentro. O sea, de arrasar con todo y estar incluso dispuestos a ridiculizar a aquella mujer que se embarazó durante el último tiempo y hoy día se encuentra en un postnatal. O sea, esa mirada habla del emborrachamiento que ellos están viendo hoy día, de cómo quieren repartirse esto a toda costa, incluso humillando a mujeres que ¿Para usted no basta con las disculpas de él? A mí me gustaría, porque él es una persona muy importante dentro de la concertación, y me encantaría que también el CERNAM se pronunciara. Me parecen aberrantes las palabras que señaló, humillantes para nosotras, después además de lo que nos cuesta además compatibilizar el trabajo con la familia. Yo sí espero que haya un gesto mucho más fuerte en ese sentido. Diputada, la quiero llevar a otro tema. Usted es miembro de la Comisión de Educación y sabemos que es uno de los temas centrales de la administración de Michelle Bachelet. De hecho, ella sabe que grandes expectativas están en lo que se pueda avanzar en esta materia. Para muchos en nuestro país hay una coincidencia en que se quiere una mejor educación, se quiere un fin en lucro, se quiere avanzar la gratuidad. ¿Cuál va a ser el rol de la oposición respecto a este tema? ¿Dónde ustedes quieren poner el acento y decir, ¿saben qué? Aquí no estamos de acuerdo, imagino, cuando analizan la reforma educacional de Michelle Bachelet? Mira, yo creo que aquí hay que hacer una profunda reflexión. Efectivamente hay un programa de gobierno donde yo lo veo con mucho eslogan, con mucha consigna, con pocas bajadas de cómo se van a materializar. Hay 20.000 formas en el fondo, de generar y avanzar en gratuidad. Yo creo que en eso aún no hay consenso. Uno ve una tensión importante, y creo que esa tensión nos va a permitir a nosotros, si bien no tenemos los votos, pero sí poder influir en qué es lo mejor para el país. Hay cosas que claramente nosotros hemos dicho desde hace muchos meses ya atrás. La educación gratuita nos parece injusta, especialmente para aquellos que no pueden, para aquellos que sí pueden pagar. Y creo que al final, cuando tú ves los resultados, cuando tú ves que efectivamente aquí hay un sistema que genera y profundiza las desigualdades, hay que ir al fondo del problema, donde está puesto el foco. Por ejemplo, en educación preescolar y en educación escolar, que es donde nacen las desigualdades, aquí es clave que el gobierno entienda que tiene que aumentar la subvención general y la subvención especial preferencial. Terminar con el financiamiento compartido nos parece que es un error. ¿Por qué? Porque ¿cómo no se le va a poder dar un valor a aquella familia que está dispuesta a esforzarse por la educación de sus hijos, que prefiere invertir en educación en sus hijos que hacerlo, por ejemplo, en un plasma o, no tengo idea, en algo, en un bien de consumo? Ese esfuerzo nosotros queremos que se siga respetando. Y para aquellos que no pueden hacerlo, para eso está la subvención especial preferencial, que fue creada en los gobiernos de la concertación y que nosotros quisimos fortalecer porque nos parece importante para corregir las desigualdades. Diputada, ¿y cómo responde usted a quienes dicen que justamente, pensando que el 60% de los chilenos aproximadamente se educa en la educación particular subvencionada? Escoge libremente. Claro, pero muchos dicen que ahí es justamente donde hay una mayor segregación, porque finalmente se basa, o la selección pasa netamente por el tema económico. Y lo que plantea la reforma es que estos colegios de a poco vayan siendo gratuitos. ¿No es eso tal vez un sistema que le entrega mayores garantías, podríamos decir, de una mayor igualdad a las personas a la hora de elegir, y que no va a pasar por un tema meramente económico? Hoy día la mirada que se está teniendo de educación es absolutamente reduccionista y verlo un tema económico. La mirada que está poniendo este gobierno, centrado básicamente en dos consignas como son el fin al lucro y la gratuidad, es reducir la mirada a eso. Nosotros creemos que es la fórmula que tienen las familias y las personas de salir adelante, y por lo tanto tenemos que generar que existan pisos
para que aquellos jóvenes que nacen en familias más vulnerables tengan las mismas posibilidades. Pero eso no significa que tú tengas el derecho como Estado a negarle a los padres que puedan hacer un esfuerzo mayor. Los padres, cada vez que pueden y que tienen las posibilidades, sacan a sus hijos de los colegios municipales para meterlos en particulares subvencionados. No es la realidad de todo, porque aquí el problema no es la crisis, la crisis no está en la educación pública, está en la mala educación pública, porque efectivamente cuando hay calidad, el Instituto del Puerto en San Antonio o por ejemplo el Instituto Nacional, efectivamente ahí no existe este conflicto. ¿Y por qué? Porque estamos yendo a las consignas y no al problema que hay de fondo. ¿Qué necesitan realmente los estudiantes? La revolución que tiene que haber en la sala de clases para que nuestros niños tengan las mismas posibilidades. Y eso pasa por la subvención escolar preferencial, que son los temas económicos, por las capacidades que tenemos y cómo tenemos que fortalecer a los profesores. Se habla muy poco, porque cada vez que quieren una reforma salen los gremios y no te dejan hacer ninguna reforma porque terminan defendiendo más otros intereses propios que los intereses de los niños. ¿Es ese el principal punto de esta reforma en lo cual ustedes no estarían de acuerdo? Nosotros vamos a ser muy generosos en recibir y acoger, porque nos importa aportar en este debate. Hay cosas, por ejemplo, como el derecho de las familias a elegir, que vamos a defender con todo. Teniendo o no teniendo los votos, nos parece importante defender a la familia. Pero nosotros cuando entremos y entren los proyectos a la comisión, es donde vamos a tomar las decisiones de cómo vamos, en el fondo, a impulsar los cambios que se necesitan desde la realidad y no desde las consignas de los partidos comunistas. Diputada, usted como miembro de la comisión, ¿ha tenido algún tipo de encuentro con el ministro Izaguirre? ¿Qué le parece su nombramiento propiamente tal, y también de que se señala que él está utilizando una estrategia bastante interesante, que es invitando al diálogo? ¿Usted cree lo que se ha visto en estos días que va en la línea correcta? ¿Le parece que es un interlocutor interesante o válido en materia de educación? A ver, siempre y cuando sea una intención de verdad, por supuesto que nosotros vamos a estar muy disponibles a generar esos puentes y ese diálogo, al menos yo en lo personal, y no sé de ningún diputado de la UDI, ni tampoco de la Alianza. Bueno, no está Renovación Nacional en la comisión, porque se la cedieron a Felipe Kast, pero efectivamente nosotros vamos a estar muy dispuestos a poder conversar previamente y generar algunos consensos, como también poner los límites y los aportes y guiar los focos que debe tener. Yo tengo harta fe de que él sea una persona pragmática en estos temas. Creo que las ideologías o ideologizar cada uno de los problemas nos va a poner muchas trabas, y yo lo veo más problemado en todo caso internamente con las diferencias internas que más con las que podamos dar nosotros, que hay varias miradas muy parecidas. Piensa tú que ha sido la concertación la que creó el financiamiento compartido. Para ellos también es una vuelta con dinero importante. A nosotros nos pareció que ellos avanzaron muchísimo en cobertura gracias a que permitieron el emprendimiento en educación. ¿Quién puede creer que un sostenedor que tiene un colegio, porque el 80% de los sostenedores tiene solo un colegio particular subvencionado, es una persona que lucra y se enriquece de forma descarada, como se dice hoy día? Nosotros queremos que ha sido importante el aporte que han hecho los profesores en esa línea, y vamos a defender con mucha fuerza y que las familias tengan muy claro, especialmente las familias que quieren seguir eligiendo, que vamos a defender con mucha fuerza la educación particular subvencionada. Diputada Hoffman, le agradecemos muchísimo haber estado acá junto a nosotros. Vamos al corte, ya volvemos con más noticias.